Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Jungle Cruise 2021. Bueno gente, después de 8 puñeteros videos relacionados a las catástrofes, ya tomamos un descanso de ese género cinematográfico, probablemente de algunas semanas o inclusive meses. Y pues ante que ya queda poco para el especial de un año del canal y la review de Amphibia, la primera serie del canal, decidí que estos videos antes de esas fechas serán de películas individuales, específicamente 3, y también una trilogía para ir calentando motores para probablemente uno de los videos más tediosos de hacer en el canal. Pero en fin, no nos adelantemos tanto, así que vamos de una vez a la review de esta película bastante interesante. Empezamos la película con un relato donde nos cuentan la leyenda del Amazonas relacionada a las lágrimas de la luna, una flor que con un solo pétalo de la misma serviría para curar cualquier enfermedad y deshacer cualquier maleficio impuesto en una persona, siendo buscada desde hace un huevo de tiempo, específicamente por una expedición de un conquistador español, Lope de Aguirre, pensando que fue encontrado por la misma tribu que tenían la llave para ir por las lágrimas, no acabando bien obviamente ese encuentro, ya que se dice que la jungla los mandó para el otro barrio, pero todo esto era contado por MacGregor en Londres, específicamente en la Real Sociedad de Ciencias de Reino Unido, que obviamente no le toman en serio este relato, aunque obviamente esta mierda fue planificada desde un principio por su hermana Lily, que estaba buscando una cosa al infiltrarse en los archivos de la Real Sociedad, que de manera medio enrevesada consigue encontrar lo que se nos mencionó en el prólogo, consiguiendo también salir del lugar deshaciéndose de los que estaban ahí, que básicamente son subnormales, que esa llave también es buscada por un príncipe de Alemania, Joachim, decidiendo ir a por Lily, que hablando de, esta decide irse, después de haberse deshacido de estos, acompañada de su hermano a Brasil, aunque ahí en el Amazonas conocemos al capitán de un barco de expediciones, Frank Wolf, que les hace varias putas a los pasajeros y también con ayuda de algunas cosas y otras personas consigue estafarlos de una manera bastante XD, aunque luego en un puerto llegan estos dos, el mismo donde estaba Frank, que se empieza a pelear con el dueño de su barco, que por no pagarle le chingan el motor de su barco, que es el mismo señor que buscaba a Lily, aunque también estaba el subnormal de Frank porque le quería robar la llave que tenía en su habitación, fingiéndose en el señor Nilo para que la lleve a cambio de un huevo de dinero, además de burlarse de esta que usa pantalones. Recordemos que la época donde está ambientada la película eso no era muy común que digamos, y como le ayuda a abrir el compartimento donde tenía esa mierda que buscaba, al final se acepta ayudarla a cambio de un huevo de dinero obviamente, aunque todo este plan se va al carajo ya que llega el verdadero señor Nilo, aunque Frank luego de percatarse de que esta tiene la llave de las lágrimas de la luna, decide hacer todo lo posible para que se convenza de que este la lleve, además de que en eso aparece de la nada un puñetero jaguar, donde Frank pelea contra este, deshaciéndose del mismo, que con esta cosa consigue convencer a Lily para que estos se vayan en 10 minutos a ese paseo, aunque mientras se instalaba el puñetero motor, resulta que el jaguar es de Frank, además de un chingo madral del puñetero subnormal de MacGregor, aunque Lily acaba siendo atrapada por unos random mientras estos subnormales estaban peleando, además de darle el chivatazo al Nilo sobre Frank, que él mismo tiene que ayudar a Lily a escapar, a pesar de que sí se las arregló más o menos para escapar, que luego de liberar a media fauna encerrada que tenían por ahí, escapan los dos a duras penas de toda esa bola de randoms, que son enviados por parte del príncipe que quiere esas mierdas para que su país gane la Primera Guerra Mundial, literalmente tienen un puñetero submarino en medio de la jungla, que no me preguntes cómo carajo este Yoda tiene tan mala puntería y que el barco de mierda de Frank no se haga mierda con el poder de artillería del submarino, y aunque le disparen unos puñeteros torpedos, esos consiguen salvarse el culo al literalmente subirse una parte del muelle y esquivar el torpedo, además de que con una cuerda atoran el submarino, además de joderle los botes al pendejo de Nilo. Ahora sí rumbo a las profundidades del río Amazonas. Mientras juegan con una puñetera cámara, cosa que Frank no conoce aparentemente, empiezan a discutir por qué ambos quieren ir por un lado o por otro, decidiendo ir al final por donde quería ir Lily, donde vemos que se consigue con algunas jugadas darles comida, que volvemos a ver por 40ª vez que el hermano medio clasista es medio subnormal, aunque luego estos cuentan un poco de su vida y de por qué Lily está tan obsesionada con las puñeteras lágrimas, aunque también le descubren la mierda que hizo con el jaguar, aunque luego vemos que el príncipe llega a donde están los cadáveres de los conquistadores españoles, donde al echarles el agua del río, donde les dan mensaje sobre las lágrimas de la luna, viendo que a cambio de que estos le consigan esa mierda, eso les ayudará a romper su maldición, además de darles un huevo de agua del río, lo que lo revive en forma de animales de la jungla y otros objetos de la misma, que luego de tanto recorrido ya van más cerca, aunque de la nada Frank le dice a su jaguar que se robe la llave que tenía MacGregor, aunque en eso también pasan por unos rápidos en el río, además de una jodida cascada que de puto milagro consiguen evitarla y seguir por el camino correcto. Aún con todo esto y después de semejante experiencia, Lily sigue insistiendo en seguir el viaje, aunque Lily va con dos ovarios y se mete en el cuarto de Frank, aunque cuando este dijo de que no se metiera ahí tajantemente, donde ve todo lo que este tiene, descubriéndole un secreto, que es que también este buscaba en el pasado las lágrimas de la luna, aunque en eso
les cae una emboscada por parte de una tribu del lugar, la misma del principio, aunque Frank les ofrece un trato y pues todo se complica por culpa de la puñetera llave, aunque la misma se libera y resulta también que todo esto es una mierda como la del principio para estafar a turistas, encabronando a estos dos obviamente, aunque también consiguen traducir más o menos la llave y de cómo funciona el árbol de las lágrimas de la luna, viendo que solamente funciona con la luz de la luna, y también descifran que esa mierda está más cerca de lo que pensaban, aunque por la cabronada que les hizo Frank, ahora Lily se comporta de una manera sumamente estúpida, mandándolo a la mierda, aunque para complicar más todo, llegan los conquistadores buscando esa mierda también, obviamente lo consiguen, ya que estos hijos de su puta madre están más rotos imposible, aunque en eso le atraviesan el pecho a Frank, aunque consigue devolverle la llave a Lily, que esta andaba corriendo como puede por el puto medio de la nada para alejarse del río, el punto débil de los conquistadores, que al día siguiente, mientras buscaba a su hermano, se topa a Frank tirado a la orilla del río, pero al ver que está vivo, aún teniendo esa mierda atravesada en su puñetero pecho, revela que su verdadero nombre es Francisco López de Heredia, siendo parte del grupo de los conquistadores de hace 400 años, que luego de quitarle la espada a Frank, estos deciden ir y dejar a su hermano tirado por estar medio jodido de un pie, que de camino le cuenta toda la verdadera historia. Debido a que la hija de Aguirre se enfermó, junto a Frank decidieron partir al Nuevo Mundo para buscar las lágrimas de la luna para salvar el culo a su hija, siendo el cartógrafo de la expedición, aunque por las cosas de la jungla todos acaban muriéndose. En eso cuando los interceptaron los de la tribu, salvándoles el culo con las lágrimas. Esa tribu, al no aceptar las peticiones de Aguirre de que les den unas pocas de esas lágrimas, pues todo se fue al choto, aunque Frank les ayudó a estos para que los españoles no se quedaran con la flecha, que por cierto, en esta parte aparece una versión del soundtrack de la película interpretada por la banda de Metallica. También el jefe tribal en su último suspiro logró maldecir a los conquistadores para proteger las lágrimas, consiguiendo hacerles una trampa también Frank para que no pudieran regresar al río, viendo que el fundador del puerto fue el mismo Frank también, y pues obviamente durante 4 siglos perdió y conoció a muchas personas, empezando también a buscar las lágrimas de la luna, aunque nunca las encontró y obviamente acabó rindiéndose de esa búsqueda, además de que el príncipe se lleva al hermano de Lily, también extorsionándolo para que les diga dónde está Lily antes de que haga mierda a la tribu con unos torpedos otra vez, obviamente que sí le da lo que quería tras tanto chantaje. Una vez en ese lugar, viendo que la mierda para entrar al lugar está abajo del agua, aunque esta subnormal por no saber nadar no quiere tampoco abrirla, siendo la única que podría por la complexión de su cuerpo, que no es hasta que Frank la tiene que ayudar para que no se vaya a morir ahogada o del miedo, que lo consiguen a duras penas, antes de que a este animal casi se lo coman unas puñeteras pirañas, y luego esta se muera casi ahogada, que todavía le salva el culo Frank y esta se enoja con él, pero también ven toda la estructura, pero tampoco todo es felicidad. Primero porque Frank, aunque cuando Lily le quiere enseñarle a todo el mundo cuando se ha liberado de su maldición, ya pues por fin quiere buscar la paz y ya no quiere hacer eso, y pues para rematar, obviamente que ya estaba en el lugar el príncipe con MacGregor, dándole la llave a la fuerza, además adentrándose en la cueva, donde ahí ya ven el puñetero árbol, aunque para revivirlo Frank pues tiene que ayudar a ese subnormal para conseguirlo, también sumándose Lily, viendo que tienen que romper esa cosa para sacar la verdadera llave, consiguiendo revivir el árbol, aunque por sus ovarios Lily le roba una pistola a uno de ellos y le dispara a Frank, aunque obviamente todo esto era una troleada para que consiga recuperar el barco, y pues Lily también consigue salir para tratar de alcanzar el pétalo antes de que la luna se oculte, consiguen uno justo a tiempo, pero antes de caerse le da el pétalo a Frank, pero pues justo en ese momento llegan de nuevo los puñeteros conquistadores a estar rompiendo las pelotas, aunque Frank hace una distracción para salvar el culo a Lily, además de que MacGregor se deshace de manera medio XD del príncipe, que no me preguntes cómo no se murió con la mierda al principio que le hicieron los conquistadores, pero pues bueno, jugándoles una troleada a Frank a estos idiotas, estrellando primero el barco para bloquear el río, y obviamente que con esto consigue a todos, incluyendo a Frank, que los devuelvan a donde estaban antes, atrapándolos para siempre, así que Lily decide usar el último pétalo que quedó para salvarle el culo a Frank, y aunque al principio obviamente no tenía que funcionar, pues obviamente esto nadie se lo creyó, y pues también Frank ya se libera de su maldición por fin, y pues para rematar también crece un último pétalo debido a que la luna vuelve a iluminar en esa parte precisamente, regresando al puerto a duras penas, donde Frank manda la mierda a Nilo, aunque luego nos ubicamos ahora sí en la Real Sociedad de Ciencias, donde MacGregor expone a todo lo que les pasó en su aventura, donde por fin estos subnormales aceptaron a Lily como plena miembro, pero pues para regresarles la putada esta, lo rechaza obviamente, de paso mandándoles la madre de manera bastante XD, donde Frank y Lily se avientan unos chistes bastante dignos de mí, además de que esta le enseña a conducir a Frank, que obviamente no se le da muy bien que digamos, casi estrellándose en varias partes de la ciudad, y con esto finaliza la película. De esta película no sabía de ella hasta hace algunos meses, la verdad, y tampoco se sabía que se basaba en una atracción de un parque temático de Disney, al igual que otra saga de películas que Medio Planeta debe conocer y no supongo que es necesario que mencione su nombre. Aunque ahora hablando de esta película, pues a ver, obviamente en la misma en ningún momento pretende ser la siguiente revolución del cine, pues tampoco es que sea mala, obviamente puede pecar de tener un huevo de clichés, algún que otro error menor, o de ser medio larga en ciertos puntos innecesariamente, pero pues para hacer una película de Disney, la verdad sí me sorprende lo buena estructurada que está para los estándares de esta compañía.
compañía. Otro aspecto que puede molestar a muchos es que el humor de este largometraje aquí también se nota bastante el diseño de la compañía, siendo algunas veces bastante estúpidamente infantil, aunque tampoco siento que esto es lo peor, ya que realmente existen muchas otras producciones que tienen un humor bastante pero bastante peor. Otro aspecto también que va relacionado con esto es las actuaciones. En algunas partes pueden sentirse medio pedorras o medio también muy infantilizadas o caricaturizadas, pero pues el objetivo también es eso mismo, aunque obviamente en algunas partes también se siente que ya están mejorando algunos actores, y pues obviamente al tener un elenco bastante conocido y querido por el público, pues también sumó bastante a esta película. En cuanto al aspecto técnico visual, esta película abusa un poco bastante del CGI. La verdad, a mí esto no me importa, mientras esté bien hecho y no como el de Marvel, pues todo bien. Pues obviamente también estuviesen hecho en alguna que otra escena con efectos prácticos, no me hubiera quedado mal, la verdad. Y pues la banda sonora y escenarios tampoco se quedaron cortos, siendo bastante buenos. A esta película por desgracia no le fue muy bien en taquilla, ya que le tocó la mala suerte de que se estrenaría en la pandemia de COVID-19 del 2020, retrasando su estreno hasta el año siguiente, 2021, donde ni siquiera se estrenó globalmente en los cines, y pues la mayoría de los países la recibieron directamente en Disney Plus, aunque pues esto no evitó que fuera más o menos bien recibida por el público y críticas, y que aparentemente tenga una secuela en los próximos años. Sí, parece que cada película individual que voy a hacerles review los próximos meses le van a sacar una puñetera secuela en los próximos años. Pero pues bueno, en conclusión, Jungle Cruise es una película que no será la octava maravilla del mundo, pero después también tiene algunos aspectos positivos como la banda sonora, los personajes carismáticos y una escenografía bastante buena. Si quieres buscar una película para pasar el rato viendo algo que sí serviría como entretenimiento, pues esta película es una buena opción, por lo cual yo sí te la recomiendo para dicho propósito.